¿Cómo están? Estamos en este evento organizado por la Unidad Vanguardia Gerontológica, siempre buscando esos temas de análisis, ¿no? Complejos, polémicos. Y hoy en día vamos a tratar justamente un tema muy importante que tiene que ver con un libro y también con un muy visto realmente, que se llama Don't Die, ¿no? O sea, es decir, no mueras, ¿no? Ese es su significado, no mueras. Entonces, vamos a este tema que justamente nuestra amiga, la magíster Sandy Rosas, propuso, y la verdad que nos pareció excelente la idea. Y bueno, ahora tenemos un grupo, ¿no? Que estamos trabajando con esto y vamos a hacer la presentación correspondiente, ¿eh? Justamente de, vamos a ver qué está por aquí. Aquí está. Muy bien. Entonces, iniciamos este conversatorio del día de hoy con la participación de la magíster Sandy Rosas, licenciada en gerontología por la Universidad Autónoma de Campeche, neuropsicóloga clínica por el Centro de Estudios de Clínica e Investigación Psicológica en Yucatán, profesional también independiente en consultorio y neuropsicóloga clínica en Clínica Readapta, ¿no? Y docente en licenciatura en psicología en la Universidad Latino. Muy bien, entonces te toca participar ahora con la presentación del tema. A ver, Claro que sí. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer que nos estén acompañando por aquí, doctor Luigi, los que nos escuchan, Karina. Pues la propuesta viene precisamente porque es un documental que se me hace muy interesante, retador hablando acerca de la longevidad y el envejecimiento, ¿no? Y yo creo que se presta mucho para que nosotros, o sea, hay mucho material para que nosotros podamos comentar acerca, ¿no? Desde factores bioéticos, complicaciones, riesgos, ¿no? De abordar un tema tan complejo como es el envejecimiento, pero desde una perspectiva, ¿no? Del aumento de la longevidad, abordado desde la implementación de múltiples tratamientos que algunos no han sido todavía, pues, digamos, reconocidos, ¿no? Todavía están en esa fase de pruebas, ¿sí? Y yo creo que, pues, para nosotros es un parteaguas, ¿no? Para hablar acerca de lo que hemos estado trabajando con anterioridad sobre el envejecimiento, de cómo mirar al envejecimiento, cómo derrocar los estereotipos, esas etiquetas que se vienen, digamos, volteando hacia lo que sí es y que no es el envejecimiento y dejando a un lado de reconocerlo como una enfermedad, ¿no? Y ujú. buscando la oportunidad, ¿no? A través de este documental de fomentar lo que sí podemos hacer, porque recordemos que los que tuvimos la oportunidad de ver el documental, lo comentábamos hace un momento, está fuera del alcance de la realidad económica de muchos de nosotros, ¿no? Entonces, sí es algo que no solamente es un reto a nivel económico, sino también social, porque las creencias, la estructura cultural de la sociedad también permite la implementación de muchas, digamos, intervenciones, ¿no? Muy bien. No te escuchamos, Luigi. Yo me silencié para compartir el video en vivo, pero ya lo voy a hacer en un momentito. Muy bien, entonces aquí vamos por el segundo panelista, con el doctor Marco Antonio Cubillo León, que también es de México, y médico cirujano de la por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina de rehabilitación
en la Universidad también Autónoma, especialista en ciencias de la complejidad, multidiversidad, mundo real, Edgar Morin, maestro en gerontología social, estrategias de atención al adulto mayor, eh, y además doctor en pensamiento complejo, multidiversidad. Muy interesante realmente todo lo que los muestra a través de su carrera profesional el doctor Marco Antonio Cubillo, y de hecho ya ha tenido la oportunidad por eso de participar ya varias veces con nosotros y con mucho gusto, por supuesto. Le damos en este momento el uso de la palabra. Gracias, Luigi. Pues qué gusto y además qué, qué buena iniciativa, Sandy, también. Me parece que este documental, este libro de No te mueras, el hombre Ujú, que quiere vivir para siempre, que nos retrata la vida de Brian Johnson, un empresario que decide dedicar su vida a hacer todo lo posible para no envejecer. ujú, Eh, Se trata de una historia en donde, bueno, pone en riesgo, en alto riesgo a su cuerpo, a su fortuna, para desafiar el proceso del envejecimiento y tratar de extender su vida lo más posible. Entonces, ciertamente, pues sí es recomendable verlo. Me parece que es interesante porque da para la polémica. Y ciertamente ya si nos vamos a poner a estudiar a este personaje, pues coincido con lo que dice Sandy en el sentido de que, bueno, él renuncia a su vida para dedicarse las 24 horas de cada día, pues hacer todo lo posible y ponerse y tomarse y aplicarse todo lo que le viene a la mente y a su imaginación para tratar de detener el envejecimiento. Está propuesto a no morir y pues ciertamente es polémico porque se hablan de muchas terapias que se sabe que nos benefician, que favorecen un envejecimiento saludable, pero aquí es llevado al máximo extremo. Aquí es llevado a utilizar toda una serie de tratamientos, desde tratamientos faciales, ejercicio terapéutico, o más que terapéutico, ejercicio pues, para mantener una buena condición, una serie de hábitos que son buenos, pero pues desde mi punto de vista, pues lo empaña cuando toma más de casi 160 medicamentos diarios entre suplementos, muchos de ellos de alto riesgo. Y bueno, él está ujú. empecinado y obsesionado por no envejecer. Entonces, es interesante, da para mucho y yo creo que es de estos temas, pues bien interesantes, ¿no? Para poder hablar y polemizar. Entonces, qué buena idea. Gracias por haberme invitado y encantado como siempre de estar aquí. Bueno, ahora me toca a mí. Bien, yo he pensado mucho también sobre el tema realmente. eh, yo pienso que muchas veces nosotros luchamos contra el envejecimiento, pero no necesariamente de manera consciente, ¿no? Ni tampoco de manera obsesiva, como que me parece ser en el caso de, ¿no? Ese personaje. Pero pienso que sí hay, eh, yo pienso que, por ejemplo, el mismo hecho de elegir o de formar un determinado hábito, ¿no? Es de alguna forma darle pelea al envejecimiento. Es cierto, porque hoy se está identificando claramente que sí hay un retroceso en la edad biológica, sobre todo en el tema de la actividad física. Parece que la actividad física, parece que eso es un tema súper importante, ¿no? Tanto como tanto como lo demás, la nutrición y todo eso, la necesidad de socializar y todo eso. Pero cuando tú lo haces consciente, y dices, caramba, el envejecimiento puede traer tal consecuencia, ¿no? Que de repente ya no quiero depender de nadie, entonces ya te comienzas a plantear la necesidad de repente no de vivir para siempre, pero sí vivir lo mejor que puedas, ¿no? Y el tiempo que puedas hacer. O sea, manteniendo tu autonomía. Ese es el punto.
Entonces, la cuestión de que sí, hay una cuestión obsesiva, excesiva en el caso del personaje, pero considero que en algunos aspectos, bueno, la cuestión del ejercicio, de fortalecer los músculos, hay muchas cosas que tiene positivas, pero también hay un problema ahí social, que tengo entendido que él tampoco no es un personaje muy social. Entonces, y hay una tendencia obsesiva, y eso de por sí también, me parece, Sandy, que tú también vas a estar de acuerdo conmigo, que es un punto en contra de él, ¿no? Ese es un punto en contra de él, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo pienso, que de alguna manera nosotros, incluso yo podría decir que cuando la Organización Mundial de la Salud le dice, desarrolla estos hábitos saludables y te da muchas recomendaciones, ellos están totalmente conscientes, ¿no? De que el envejecimiento va a traer una pérdida de ciertas capacidades, sobre todo en su etapa más avanzada, y de alguna manera nosotros estamos luchando contra el envejecimiento, pero claro, de una manera razonable, por decirlo así. Pero pienso que sí lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo cuando de repente, conscientemente, tú comienzas a hacer ejercicio, evitas el licor o cualquier otra cosa que pueda ser negativa para tu persona. En ese momento le estás dando la lucha al envejecimiento. Pienso que sí. Sí. Ok. Bueno, ¿puedo hablar? Pido la Adelante. palabra. Bueno, yo creo que algo que nos pone, digo, de primera vista en el documental es que ven de una manera negativa el envejecimiento, ¿no? O sea, la Sí, sí. colocan desde una perspectiva de que envejecimiento es igual a enfermedad, envejecimiento es Claro. igual a incapacidad, envejecimiento es igual a miedo, envejecimiento es igual a aislamiento. Entonces, realmente no ponen en perspectiva los diferentes matices que puede tener un proceso de envejecimiento, ¿no? O sea, están realmente dirigidos porque hay un apartado donde dice, él recuerda específicamente a su papá diciendo que tiene miedo de envejecer, ¿no? Ah, Entonces, realmente tiene un punto de vista muy negativo del proceso de envejecimiento y nosotros debemos de recordar que envejecer no es una limitación de nada, que si bien nosotros podemos tener hábitos saludables, como decía, como menciona Luigi, que es comer, hacer ejercicio, tomar nuestras vitaminas, acudir al médico, los chequeos que tenemos que hacer, sí, es para que nosotros seamos conscientes que podemos envejecer de una manera muy activa y exitosa, no vulnerando nuestro sistema, ¿verdad? A través de la comida chatarra, del sedentarismo. ¿Para qué? Para que podamos ser susceptibles al padecimiento de otras patologías, porque eso es algo también que él menciona, que si envejeces, enfermas. Entonces, ¿cuántas mm, personas conocemos que están en un proceso de envejecimiento y no enferman, ¿verdad? Porque tienen una rutina o tienen hábitos muy diferentes a los que nosotros tenemos. Entonces, yo creo que desde ese punto, desde esa iniciativa, digamos, desde ese punto inicial, más bien, de que este personaje está viendo el envejecimiento desde una perspectiva negativa, ¿verdad? Nos da a nosotros la oportunidad de poder decir, a ver, permíteme, no todo es así, ¿no? Desde la perspectiva mm, gerontológica, podemos decirte que hay diferentes matices de envejecimiento, que los hábitos, ¿verdad? No solamente son hábitos que puedes seguir tú adulto o tú persona mayor, sino que los sigues a lo largo de toda la vida porque el objetivo es que tú no enfermes, ¿no? Ese es el objetivo de una rutina o de hábitos de vida saludable, no más, o sea, no es que, digamos, no vayas a envejecer, sino que es para que tú estés sano, para que tú puedas tener una capacidad funcional, ¿verdad? De acuerdo a tu edad, en la cual tú puedas realizar actividades de una manera autónoma e independiente. bien. Ahora creo que le vamos a dar el pase a la doctora Karina Rodríguez, que recién se integra. Gracias, Adelante, Luigi. Hola, Andy. la Hola, doctora Karina Guli. Hola. Rodríguez, ¿Cómo están? que también es médico de Em, rehabilitación, también de exacto. Guatemala, y hace buen tiempo que ya también es parte del Consejo Directivo de la Central Gerontológica Internacional, y me da mucho gusto que también esté aquí presente en el panel. Bueno, pues muchas gracias de verdad por tocar y de verdad por la iniciativa, Sandy. Qué genial el que nos atrevamos a enfrentar de manera pública entre todos quienes siguen
cada uno de nuestros canales, nuestras redes, porque es tan fundamental el hecho de cómo poner los pies en tierra y darnos cuenta qué rol tenemos, qué hacemos y cómo proyectar. Y ustedes muy bien en los comentarios previos dieron el punto de vista del enfoque general en sí que el documental quería. Yo solo estoy súper de acuerdo con ambos, no voy a repetir lo mismo y yo aquí entonces jalo a la reflexión justo jalando un poquito a lo que decía doctor Cubillo sobre esos más de 160, más de 80, más de cantidad de medicamentos que al final, aunque sean suplementos, tienen un proceso químico que lleva a trabajar estómago, hígado y todo, que llevan a forzar nuestro sistema de manera natural e incluso a veces enfermarlo. Y hablaba justo uno de los que me llamó tanto la atención fue la vitamina C, cuando el proceso, cuando hablaba de todo lo que implicaba, o sea, el darlo como parte de ese elemento traza que necesitamos nutricionalmente y todo el daño o lo que pudiera provocar el estarlo suplementando más de la cuenta, ¿verdad? Entonces, ante todo esto, pues llamar a la reflexión al personal de salud, porque todos prescribimos lo que sea y solo oímos que ya tal producto está muy bien, que lo hagamos. Y a mí, por lo menos, de lo que más me preocupa es esta boga del ayuno intermitente. Porque una persona mayor, una persona diabética, una persona que tiene un problema de tiroides, y por el ansiedad o el deseo de mejorar su condición, más en el caso de nosotras las mujeres, ya en climaterio, perimenopáusicas, que empezamos a tener todo este otro tipo de procesos hormonales cerca que están ligados a la edad, que van a cambiar nuestro aspecto y todo, empezamos a recomendar cantidad de cosas y que la persona que quiera llevarlo a su vida lo va a adoptar sin darse cuenta incluso esas competencias o ese tipo de procesos que pueden hacer daño. Entonces, como promotores de ese envejecimiento saludable. Como trabajadores de salud, sabemos que el éxito más grande de la salud pública y su promoción ha sido el integrar todos los procesos y tener una longevidad, o sea, porque la vacuna, acceso a los servicios de salud, todo esto nos ha llevado a poder envejecer, a tener longevidad. Entonces, nosotros vamos a una longevidad activa y sana, pero tampoco podemos irnos al otro extremo de la balanza, como decía Sandy, por la plata, porque económicamente no vamos a poder tener todo eso, pero también esa cantidad, esa sobrerecomendación con la sobremedicación y la sobreacción también nos puede poner en riesgo. Así que es muy importante traerlo a la mesa. Agradecida y pues aquí estamos para conversar. Allá, creo que damos pase al doctor Marco Antonio William. Gracias, Luigi. Bueno, aquí cuando estaba viendo el documental y analizándolo, me hizo recordar un libro que escriben José Luis Cordeiro y David Good, que se llama La muerte de la muerte. Y hay una tendencia de un buen grupo de investigadores en todo el mundo, en donde ciertamente nos hablan de la probabilidad científica de la inmortalidad. El enfoque que ellos tienen, y ciertamente se están haciendo muchos estudios muy serios sobre cómo tratar de prolongar la vida, pero un enfoque que ellos ponen en general, con el cual no estoy de acuerdo, pues es tratar al envejecimiento como una enfermedad. Ajá, Y el sí, problema de tratarlo así es la ansiedad que te produce, ¿no? Y creo que eso es algo que nos bloquea a la hora que queremos. Yo no sé si la palabra correcta es enfrentar el envejecimiento, porque no es una contienda, porque yo entiendo el envejecimiento como parte de la vida misma. Y ujú, entonces vamos a enfrentar el envejecimiento. No me parece que sea la forma más sabia de hacerlo, porque cuando hablamos de enfrentarlo, nos genera miedo, nos genera angustia, y esa angustia es la que nos hace que nos resistamos realmente a vivir. En el caso de ujú. este documental, él lo menciona varias veces. Yo renuncio a mi mente, dice en más de una ocasión. O sea, renuncio a pensar. Y eso es terrible porque estás renunciando a ti mismo y Sí, se vuelve un conejillo de Indias, como bien también lo dice
lo voy a poner entre comillas, su asesor gerontológico, que Sí, pues. la primera intervención que tiene en el documental es decir, bueno, es que para mí este hombre pues es el conejillo de Indias, el mejor conejillo de Indias que podría tener. Me parece que eso es triste porque ciertamente sublima esa ansiedad y ese miedo que tenemos a envejecer. Yo me pongo a pensar, si tendremos que enfrentar al envejecimiento, voy a parafrasear algo que he leído y he escuchado en más de una ocasión de un buen amigo, Diego Bernardini, en donde él dice y se plantea la pregunta clave, ya no es cuánto tiempo nos queda, sino qué vamos a hacer con ese tiempo, ¿no? Porque, a ver, es un hecho que vivimos más. O sea, es un hecho que lo que hemos logrado hasta ahorita es que la esperanza de vida de las personas crezca. Y es un hecho también que hemos logrado que de todas las etapas del ciclo vital, la que se ha prolongado es la vejez. Los niños siguen siendo niños a la misma edad, los adolescentes, los jóvenes, los personas adultas maduras, pero la etapa de la vida que se ha prolongado es la vejez. Y ciertamente estamos avanzando en ese sentido, pero ¿qué vamos a hacer? Me voy a poner utópico y voy a decir, y lo pongo aquí para que platiquemos, no sé ustedes qué opinen. Ok, Ujú. vamos a vivir más tiempo. ¿Qué vas a hacer con esa vida de más que vas a tener? Porque si no te planteas, si realmente no te planteas, ¿qué quiero hacer con más años de vida? Pues entonces me parece que vivas más o pudiera ser una condena, ¿no? Ya algunos novelistas maravillosos nos han dado historias al respecto, ¿no? Me pongo a Ujú. pensar en el retrato de Dorian Gray, por ejemplo, ¿no? Puedo vivir muchísimos años, pero vivo infeliz, ¿no? No me puedo morir, es más, me quisiera ya morir y no me puedo morir. Y aquí la respuesta es hasta dónde, hasta qué quiero hacer con mi vida. Y creo que la pregunta sería, si cambiáramos esa pregunta, estaríamos en contra de ese paradigma de ver la parte negativa de envejecer y de enfrentarlo como si fuera una enfermedad. Y entonces creo que eso, el quitarnos angustia, nos quita estrés, ¿no? Y lo comentábamos antes de iniciar, que es uno de los factores más importantes que hoy sabemos, la ciencia nos dice que el envejecimiento en buena medida, pues es el Ujú. estar sometido al estrés al que solemos estar por los estilos de vida que vivimos hoy en el siglo XXI en la gran mayoría del planeta Tierra. Entonces creo que es interesante, insisto, el documental porque nos da para esto, para poder reflexionar mucho Y y confrontar ideas, ¿no? Anhelos y también confrontar miedos. A lo mejor ese sí es el que tenemos que confrontar, no a la también, vejez, claro, sino al miedo a El envejecer. miedo. hay que Ujú. reconocer también reconocer también los temores, ¿no? Sí. Adelante, Sandy. Ujú. Sí, bueno, yo también estoy pues a favor de lo que dice Karina, el doctor, de que es un proceso, o sea, entender el envejecimiento es complicado, es complejo, ¿no? Ah, bien. Depende de muchos factores, hay muchos elementos que tenemos que analizar y el documental es eso, ¿no? Es evaluar diferentes puntos de vista, ¿no? El cómo esa obsesión o temor al envejecimiento o al cómo voy a envejecer lleva también a impulsar al protagonista a utilizar este tipo de tratamiento sobre su hijo para ver si los efectos son iguales o diferentes en su hijo, ¿no? O sea, realmente es algo que va más allá de un, digo yo, de algo que sea controlado. O sea, yo creo que ya es algo que está fuera del control, ¿no? Ya cuando tú empiezas a, digamos, a manipular información para que otra persona, ¿sí? También acceda a lo mismo que tú estás siendo sometido sin tener, ¿verdad? Todavía comprobado, ¿verdad? La veracidad de que sí está funcionando y cuál es el que está funcionando, ¿no? Porque igual lo utiliza, o sea, yo veo al hijo dándole plasma al papá, ¿no? Y creo que también al abuelo, o sea, o sea, los tres hacen esa dinámica. Y entonces para mí es un factor de riesgo enorme, porque ¿qué mensaje le estamos transmitiendo a la gente?
¿no? Al público, a la sociedad en general, ¿no? Entonces, creo que también se presta a hacer una reflexión desde el aspecto bioético, evaluando, ¿verdad? Si tenemos comprendido muy bien cuáles son los conceptos de longevidad, de envejecimiento, de enfermedad, de capacidad funcional, y si la población lo comprende. Porque yo creo que algo que también muy importante es que la población no ha comprendido qué es el envejecimiento, ¿sí? Y nosotros estamos aquí hablando acerca de qué realmente sí es, ¿no? Envejecer no es enfermar, es una posibilidad. Sí, todo se evalúa a través de factores de riesgos, ¿no? Bien lo mencionaba el doctor, hablamos de factores estresantes y el estrés es uno de los factores de riesgos y no lo podemos erradicar porque vivimos en una sociedad, ¿verdad? Que requiere de, pues obviamente a nivel, digamos, economía para que nosotros podamos, ¿verdad? Abastecernos de las necesidades básicas que tenemos, ¿no? Necesitamos de lo que es de las políticas públicas, ¿verdad? A través del gobierno para que también se puedan satisfacer otras necesidades, ¿sí? Necesitamos de la parte sociorecreativa, es decir, de los demás para también satisfacer necesidades que son humanamente naturales, ¿sí? O sea, no están fuera de una realidad y lo que hace este personaje es plantear una, digamos, una historia que se aleja de la realidad de muchos seres humanos, de muchas personas, y que pone, ¿verdad? Sí, a la vista el riesgo que es envejecer. Lo pongo entre comillas porque él lo pone como un riesgo, envejecer como un Vale, riesgo, ¿no? entiendo. Bien, entonces, bueno, acá un tema que tiene que ver con el enfoque preventivo. Ahora, en realidad, pues, hay que reconocer que el envejecimiento es algo que es inevitable, que no hay ninguna posibilidad cercana o real que pueda ralentizarlo, o bueno, ralentizarlo sí, en cierta forma, en algunos aspectos, claro que sí. Hay muchas personas que mantienen sus fortalezas de muchos años atrás y las siguen y lo siguen conservando, pero en sí el envejecimiento es algo demasiado complejo. Y yo digo demasiado porque realmente hay muchísimas teorías en las cuales se contradicen incluso, ¿no? Entonces, para mí, pero el error enorme es lo acaban de nombrar a ustedes con el enfoque anti-envejecimiento, de ponerlo como una enfermedad. Ahora, lo que sí afirman los biólogos es que efectivamente cuando a edades avanzadas, nuestro sistema inmunológico, ¿no? Comienza a debilitarse. Eso es lo que nos han dicho, claramente, ¿no? Y entonces, eh, nosotros tenemos que asumir también el hecho de que en algún momento tenemos que morir. Y tenemos que asumirlo de una manera consciente. No hay otra forma de querer escapar a ello. O sea, de todas maneras tenemos que enfrentarnos con ello. Y bueno, pero claro, en el caso de las posturas anti-envejecimiento, en parte podría ser motivado por esos temores, pero yo también digo que también hay que ver la cuestión monetaria, ¿no? Ahí hay grandes negocios que se están jugando, enormes negocios de millones de dólares de ganancias, ¿no? Ahora, incluso yo he visto posturas muy extremas que llegan al punto de decir que no ir o no luchar, o sea, digamos, o atacar el envejecimiento o eliminar el envejecimiento es como si fuera un genocidio. Así lo plantean. Y plantean incluso que sea una política pública contra el envejecimiento. Ahora, pero sin embargo, acá hay algo que yo voy a decir. Debería haber, sí, políticas públicas para que la población, ¿no? Sepa justamente cómo sobrellevar el paso del tiempo y el envejecimiento, cuidarse mejor, es decir, una política pública educativa, ¿no es cierto?
educativa, básicamente. Y en ese sentido yo creo que la investigación científica, lamentablemente en nuestros países latinoamericanos todavía estamos muy atrasados en ese sentido. Hay que decir la verdad, ¿no? Hay países europeos y los que tienen, se han logrado cosas increíbles porque cuentan con todos los medios para poder hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que ya de hecho, estas posturas extremas, como el caso que estamos viendo, nos hace ver hasta qué punto llevar las cosas al límite definitivamente no nos favorece. Y además, ¿qué tipo de vida podemos tener? Una vida en la que tenemos que estar sujetos a un régimen terrible. O sea, yo la verdad que no lo veo eso nada positivo. Lo que sí deberíamos hacer es entender que si queremos envejecer bien, pues tenemos que hacer bien la tarea. Y no porque para que no estemos idealizando y diciendo, ah, que nunca es tarde, que nunca es tarde. No, va a haber un momento en que va a ser tarde. ¿Por qué? Porque no has hecho la tarea, no has envejecido bien porque tú has tenido un estilo de vida deplorable. Esa es la verdad. Ujú. A ver, continúa, Karina. Estás sin tu micrófono. Yo lo tengo A ver. prendido. Ah, Se escucha muy ya. bajo. No, está abajo, ¿no? Sí, porque Ahora sí ya. ¿Ahora? sí, sí, ya te escucho, ya te escucho. Bueno, es que se me ha estado cortando mucho lo de ustedes. Pensé que con audífonos jalaba, pero bueno. A mí me llama mucho la atención justo esta parte de hilar en la línea no solo de esa obsesión justo del ver el envejecimiento, pero cómo pierdes tu vivir del hoy por temor a lo que vas o cómo vas a vivir el mañana cuando tu certeza es el hoy. O sea, cómo se pierde ese norte. Y luego justo cómo puedes orillar a tu círculo cercano a que siga algo que es tu temor, que es tu pasión, que es tu obsesión, pero que tengas que jalarlo. O sea, cómo, y aquí lo jalo en cómo el ejemplo arrastra, o por convicción o por simulación, pero cómo el ejemplo arrastra. Eso es el tema que a mí me dejó, ahí sí que la idea rebotando en la cabeza cuando la persona no se acepta tal cual es, porque no se acepta con lo que implica ser una persona vieja, ser una persona mayor. Entonces lo que hace es que cambia la imagen para verse joven. ¿Y qué es lo que Ujú, pasa? Deja de cuidar todos sus sistemas porque como se ve joven, sigue ujú. haciendo acciones que la ponen en riesgo, que generan factores que ya no van acorde a ese proceso del ciclo de vida en el que debe tener otros cuidados. Pero como no se ve, borra o quita, que es parte de lo que se veía en el documental, ese cuidado específico del momento que está viviendo, no del que está viendo. Y eso es tan importante para que todos tengamos pendientes esa parte holística de la atención, ¿verdad? Bio, psico, socio, espiritual. Ya hablamos que el estar solo no es bueno y él vive aislado, solo, con cada uno de los pasos, Paulo. pero abstraído de un núcleo social. Y luego justo lo que decía el doctor Cubillo, el hecho de no tener esa parte espiritual, ¿verdad? Esa parte de la meditación, esa parte metódico, me vuelvo cumplidor de procesos, pero dejo de vivir porque uno no siempre quiere leer, uno no siempre queremos hacer ejercicio, pero hay que hacerlo porque estamos convencidos que nos va a hacer bien. Y empezamos y ya de ahí la seguimos, ¿verdad? Pero cómo la imagen te mueve, te frena o te destruye, ¿verdad? Que creo que es
Es otro punto importante que ahí nos dejó ver. Bien. ¿Quién continúa, doctor? Pues Marta. qué interesante, ¿no? Todo esto que se comenta. Siguiendo un poquito con el personaje y con algunas de las reflexiones que hoy estamos diciendo, pues qué peligro, ¿no? Porque el tipo es particularmente manipulador, Ujú. chantajea a su hijo, ay, ya te vas a ir, se lo repite muchas veces a lo largo del De acuerdo, doctor. documental. Utiliza algunas cuestiones que aparentemente son buenas, como mira, gracias a lo que estoy haciendo me estoy volviendo a encontrar con mi hijo y con mi padre. Y ese tipo de manipulación pues termina siendo bien peligrosa, ¿no? Porque la gente precisa, y retomo lo que decía Sandy, la gente no está preparada todavía para entender realmente lo que es un fenómeno tan complejo como es el envejecimiento y a veces bajo ciertos argumentos te convencen, ¿no? Te hacen ver de que es bueno el estilo de vida de una persona que a todas luces, si nos ponemos, es completamente anormal. Y Ujú. lo vemos como una persona completamente anormal, no sé, creo que puede entrar claramente para estudiarlo como una ente enferma, ¿no? Porque renuncia a su mente, lo dice él varias veces, renuncia a las relaciones sociales sanas, Ujú. renuncia a muchas cosas para verse a sí mismo y tratarse a sí mismo, verse como una persona que siente que se está volviendo cada vez más joven. Y te está hablando de una gran angustia, de un gran miedo que siente a envejecer, a vivir. O sea, finalmente renuncia a vivir con tal de intentar, dice, yo voy a ser un paladín y se autojustifica diciendo que, Contradicción. bueno, él está usando todo lo que se sabe que puede ayudar a no envejecer, pues lo usa todo. Desde el punto de vista científico, pues su tesis está completamente anulada porque alguien que toma 160 entre complementos y fármacos, pues nunca va a saber cuál es la que le hizo bien o cuál es la que le hizo mal, porque es una cuestión, una locura lo que hace a sí No, mismo. no sabe qué. Se está autoflagelando, llegando a una situación así. Y por ahí se dice, bueno, es que es un millonario que él decidió gastarse su dinero en eso. Bueno, pero también aquí hay otra cosa que ahí se ve. Pues sí, gasta mucho dinero porque lo tiene, pero también gana mucho dinero por lo que hace, porque las recomendaciones que hace a sus suplementos y eso también le deja mucho dinero. Entonces, es una situación, si me lo permiten, yo hubo un momento que lo veíamos como una cuestión hasta perversa, un poco perversa porque lleno de algunas cuestiones que parecen que tienen sentido, Ujú. pues cae en el exceso y cae en una exageración que es terrible, ¿no? Entonces, creo que aquí coincido con algo que también decía Sandy. Eh, Creo que aquí también nos debe de poner y reflexionarnos, a ponernos a reflexionar, perdón, en la labor de los que suponemos sabemos del envejecimiento. Y aquí te habla de la importancia del gerontólogo y de la asesoría gerontológica seria, que no es para que trabajemos con los viejos, es para que trabajemos en la educación de la población. Tú hace Ah, rato lo decías y me parece que es fundamental el exacto. decir, a ver, tenemos que pensar en que hay que educar a la gente porque poco sabemos por qué envejecemos. Bueno, nosotros mismos que tratamos de estar actualizados, como tú lo dijiste, Luigi, el envejecimiento es un fenómeno complejo. Ujú. Entonces, creo que aquí también nos habla de la importancia de la labor de los gerontólogos, que tendríamos que estar trabajando estos temas desde los niños y desde ahí ir trabajando para irle bajando a la ansiedad para que nos demos cuenta que envejecer tendría que ser una aspiración y no una condena. Y me parece que eso es bien importante. El envejecimiento, el que le va mal en la vida simplemente no llega a viejo, no llegas. Claro. Entonces, tenemos que pensar que envejecer tendría que ser una aspiración y no una condena, porque de otra manera, pues estamos fritos, ¿no? Porque no vamos a renunciar a la vida por el miedo a vivir la Ujú. vejez. Y es muy triste, ¿no creen? Así es. Sí es.
Sandy, Sandy. Sí, yo, nada más, pues haciendo referencia a algo que mencionó el doctor sobre ese temor a vivir, ese temor a la vejez. Este personaje, hemos hablado acerca de cómo vive, pero no se da cuenta que haciendo lo que está haciendo, sigue sin poder evitar el envejecimiento, ¿no? O sea, es algo que digo, ese es un ciclo, ¿no? O sea, aún siga haciendo todos los días lo que tenga, lo que esté haciendo, algún día vas a morir, ¿no? O sea, vas a fallecer, algún día va a ser insostenible y el envejecimiento, como conocemos las características físicas del envejecimiento y todo lo acumulado de lo que él haya experimentado, pues se va a pronunciar, ¿no? Entonces es curioso cómo está en una sola, está inmerso, que no queríamos decir una batalla, pero está inmerso en una batalla consigo Sí. mismo, ¿no? Consigo mismo ante un proceso que bien lo marca, es universal, ¿sí? Y hasta donde nosotros conocemos es irreversible, que lo quieren poner reversible en algunos textos o algunos autores, ese es otro rollo, pero que está marcado una irreversibilidad del mismo, Ujú. ¿no? Así es. Bueno, el tema bueno, de la parte, definitivamente para mí la postura ya es una postura extrema y realmente, sin embargo, ha generado seguidores, ¿no? Y eso también es otra cosa negativa también, porque no es un buen ejemplo, simplemente para nadie. Ahora, ahora el gran tema de que, sobre todo, este tipo de personajes tienen un efecto también, yo diría, negativo, justamente en eso, de ver, de que enfoca el envejecimiento como algo terrible, como algo penoso, que tenemos que evitarlo a toda costa, ¿no? Es decir, ahora, esto puede generar, lógicamente, mayores problemas mentales. Claro, lógico que sí. Ansiedad, ¿no? Constante, Depresión, una actitud obsesiva, ¿no? Por las preocupaciones de la salud, que cualquier cosita, no sé, que me un piquete aquí, que no sé qué tengo acá. Entonces, todo esto va a generar una inestabilidad, o sea, esto perjudica a la salud de la persona, definitivamente, de que se ven con estos temas tan extremos. Ahora, hay una parte de la cuestión del envejecimiento, porque hoy día hay tanto de información que es a veces difícil de poder clasificar realmente cuál es la más confiable, ¿no? Ahora, yo sé que hay científicos que no son gerontólogos, que sí están trabajando seriamente en la investigación del envejecimiento y tampoco no lo podemos poner en el lado de los anti-aging. Eso no creo que sea así. Yo creo que un científico cabal no va a tomar esas posiciones extremas, que en cierta forma yo diría que estas personas que tienen una posición extrema, de alguna manera nos están eh, agrandando un poco una cuestión que está también en nosotros mismos. O sea, en muchas personas que no necesariamente tengan problemas mentales ni nada por el estilo, pero sí se preocupan por el futuro, ¿no? ¿Cómo va a ser mi vejez? ¿Cómo voy a alcanzar esa etapa de la vida? Y son preocupaciones que pueden ser razonables, pero que se pueden volver obsesivas, ¿no? Cuando hay este tipo de influencias que puedan ser negativas. Eso es lo que pienso. Sí. Saben Adelante. que, saben que yo doy curso de salud pública en una universidad privada a estudiantes de medicina de distintos niveles. Y siempre les hago la pregunta, yo tengo chicos de 18 a 20 años y siempre les hago la pregunta de cuánto quieren vivir. Y Ajá. la mayoría dicen
40, 50 años. Y al preguntar el por qué, por temor a ser enfermo, por temor a sufrir, por temor a vivir bajo la dependencia. Entonces ellos ven esa edad funcional y autónoma a los 40, 50 años. Es el rango en que se mueve. No hay muy pocos le juegan a hablar de un 70, pero la mayoría, y estoy hablando un 80% de ellos, expresan, pero es justo cuando veía el documental, yo veía a mis chicos, ¿verdad? Porque justo es ese temor a lo que envejecer implica por todas las imágenes y todos los paradigmas que hemos dado sobre el tema del envejecimiento. Entonces, sí es ¿verdad? algo que tenemos que educar y educar mucho y educar desde la no esperanza, porque no es esperanza, sino desde la realidad, desde el cuidado, desde construir una vida larga, sana y autónoma desde el hoy, que son los 20, 30 años, pero sí a nivel cultural tenemos que luchar mucho porque todo lo que reciben de mensaje no contribuye a sumar, no es parte de, y eso se ve reflejado directo en todo el documental. O sea, Ujú. está Así es. sufriendo ahora de no tener porque no ser inmortal, ¿verdad? Porque no quiero morir, pero ¿y qué está viviendo? ¿Verdad? La pregunta que está viviendo. Bien. Creo que le toca a Sandy. Ok. Muy bien. Fíjate, Luigi, que ahorita que escuchaba a la maestra Karina, precisamente iba a hablar acerca de que todos los estereotipos y las etiquetas que rodean a la persona mayor y al envejecimiento es algo con lo que hemos construido nuestra sociedad y que precisamente se manifiesta a través de ese miedo a la dependencia, como dice, ¿no? En más que voltear a ver el hecho de construir una cultura saludable, es el hecho de, digamos, mantenerme, ¿no? Hasta donde yo pueda. ¿Sí? Yo también hace tiempo hice una pregunta en una encuesta a jóvenes, más jóvenes, ¿verdad? De los 15, 18, 20 años, y precisamente ellos no querían ni siquiera llegar a los 40, ¿no? Y esa era su idea, ¿no? Era su idea de, es que voy a envejecer y voy a enfermar, es que voy a envejecer y voy a ser dependiente. Y cuando platiqué con algunas personas ya más jóvenes de nivel de licenciatura, ¿verdad? Les decía, chavos, pero ustedes van a ser dependientes en cualquier momento de su vida. O sea, pueden ser dependientes por un accidente, pueden ser dependientes por alguna enfermedad que sea transitoria, ¿verdad? O sea por un momento y luego se recuperen. Entonces su capacidad funcional va a disminuir, ¿no? Hoy en día es qué estoy construyendo para esa vejez plena, para ese envejecimiento activo, ¿no? Hablabas acerca de todas las medidas que tenemos que tomar para que nosotros tengamos asegurada, ¿verdad? Un envejecimiento pleno, ¿no? Disfrutar mi vejez con economía, con recursos, con acceso a recursos públicos o de otro tipo, y no lo están haciendo, o sea, es algo que no reflexionan. Los jóvenes no lo ponen sobre la mesa. Ellos están ahorita con la idea centrada de la juventud, ¿verdad? De esa juventud eterna, de que lo que se ve joven es lo mejor, ¿no? O sea, lo que se ve, digamos, estéticamente hablando, ¿no? Si yo me veo bien, estoy bien. Si empiezo a ver signos de envejecimiento, no, tengo que hacer algo porque esos signos de envejecimiento se tienen que revertir, no me van a aceptar, me van a excluir. Y hablamos también acerca de esa inclusión, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho que se excluyen a las personas mayores? Ya no son las personas con discapacidad, sino ahora las personas mayores son excluidas de diferentes, digamos, actividades, ¿no? Por Ujú. ejemplo, ¿cuándo vamos a ver modelando a un adulto mayor? ¿No? Una mujer adulta mayor. Entonces es algo que no vamos a ver. No vemos mujeres jóvenes, muy jóvenes, 14 años, 16 años, que las maquillan y parecen de veintitantos, pero
nunca vamos a ver a un adulto mayor. ¿Cuándo vamos a ver a un adulto mayor en la portada de un gimnasio? No, ponemos a la juventud en la portada de un gimnasio y hoy conocemos adultos mayores que físicamente, ¿verdad? Están muy activos en el gimnasio y se ven muy bien físicamente, ¿verdad? Han logrado derrocar, digo, ese pensamiento que tenemos de que no hay crecimiento de la masa muscular en el adulto mayor, que hemos visto que sí hay, que es más lento, pero que tiene ciertos factores, ¿verdad? También que tienen que estar, pues, o digamos, equilibrados para que esto se lleve a cabo. Eh, en consulta, a mí me ha tocado ver adultos mayores de 80 años que llegan por deterioros cognitivos leves. Y eso es maravilloso. Se asustan en ocasiones pensando que puede ser una demencia. Y cuando les dices que no es así, que es un proceso, que el envejecimiento, que así como todo el cuerpo cambia, el cerebro también se modifica, ¿sí? Pero que llega a entrar dentro de los parámetros de la normalidad, que nos vamos a asustar cuando disminuye la capacidad funcional. Esos ejemplos yo los he expuesto en clases y he visto el asombro de los chavos porque dicen, no es el caso de mi papá, no es el caso de mi abuelita, no es el caso de no, pero sí existen, ¿no? Y esa es la oportunidad, cuando estamos, quienes estamos frente a aulas, tenemos la oportunidad de poder hablar de este envejecimiento, de este punto de vista gerontológico. Los que tenemos un micrófono, los que tenemos acceso a redes, ¿verdad? O simplemente con grupos de familiares, grupos de ayuda, es ofrecerles estas herramientas para poder desvincular ese pensamiento lleno de estereotipos, ¿verdad? Mal anclados a la vejez y al envejecimiento. Ahí está mi amigo el doctor. Y fíjense que aquí me pone a reflexionar todo esto y yo creo que de lo que se trata es de asumir que cada etapa de la vida tiene sus propios desafíos, ¿no? O sea, yo creo que así como nos desafía cada etapa de la vida, también nos trae regalos. Y creo que eso es lo que tendríamos que enseñar a vivir todos. Porque esa misma experiencia que escucho, doctora Karina, y yo suelo hacerla con mucha frecuencia, casi a todos mis grupos, siempre encuentro el momento para preguntarles quién quiere llegar a viejo. Y sí, no, la gran mayoría no quiere llegar a viejo porque ve la parte negativa de envejecer. Y cuando ya les empiezas a platicar, bueno, pues para empezar, chicos hoy que hoy tienen 20 años, pues el 80% de los que están en este momento con 20 años tienen el 80% va a llegar a 80. Y un porcentaje un tanto menor, quizás ya estaríamos hablando de un 40%, van a llegar a los 90, los que hoy tienen, los que hoy tienen 20. ¿Qué tendrían que hacer? Bueno, aquí es donde viene la parte en donde sí la ciencia nos dice que hay varias cosas que sí podemos hacer para vivir mejor y alcanzar un envejecimiento exitoso y saludable. Ya las han mencionado ustedes, hacer actividad física, una dieta balanceada, saber descansar lo suficiente, el usar el cerebro y nuestras redes sociales, la socialización que es importantísimo. Cuando nosotros podemos impregnar esos hábitos desde pequeños, pues tienen altísimas probabilidades no solo a llegar a edades avanzadas, sino llegar bien, llegar en buenas condiciones. Hoy el 85%, y ustedes lo saben, el 85% de las personas que llegan y viven más o vivimos más de 60, 65 años, somos independientes y podemos vivir claramente y en plenitud. Entonces yo creo que nuestra obligación, no solo con las personas mayores, sino con todos, es cambiar ese miedo, cambiarlo por confianza. Me parece que eso es algo que es parte de nuestra labor como estudiosos de las ciencias del envejecimiento y creo que cuando nos abrimos hacia eso, entonces nos abrimos a vivir y me parece que eso es lo que verdaderamente importa porque esto de envejecer, ya lo sabemos, es un fenómeno eminentemente heterogéneo, pero también creo que las personas como tal lo somos y quizás eso se nota más conforme viajamos por el curso de la vida. Hoy entendemos mejor a las personas mayores cuando
nos tomamos la molestia de ver cómo han vivido y cómo ha sido su trayectoria de vida, y eso nos permite a nosotros enfrentar mejor, por lo menos asesorar mejor en cuanto a cómo enfrentar esos miedos. Yo creo que tendríamos que pensar en no preocuparnos tanto por lo que queda atrás, sino por lo que está por vivirse. Y eso es importante que lo aprenda un niño a vivir su infancia, o ese adolescente a vivir esa época preciosa de la adolescencia, donde se caracteriza por esa incertidumbre, ¿no? En donde qué va a ser de mi vida, pero lo vives con intensidad y aprendes a caerte, te das tus garrotazos, pero al mismo tiempo te levantas y tú solito vas aprendiendo cómo enfrentar la vida de mejor manera. Yo creo, y terminaría esta intervención diciendo que creo que todos nos tenemos que aprender en cada etapa que vamos viviendo a reinventarnos. Tenemos que aprender desde siempre a reinventarnos. Y en ese sentido también me parece, y este también es un término que me encanta decirlo, no podemos estarnos midiendo por qué tan productivos somos. Yo creo que también tendríamos que medirnos por qué tan vigentes somos. Y eso es lo que nos permite entonces pensar en que vale la pena vivir muchos años y enfrentar el envejecimiento de la mejor manera. Claro, nadie quiere tener achaques, pues nadie quiere estarse enfermando, por supuesto que no, pero a veces el esfuerzo está en cambiar esos hábitos de vida. Ahí es donde está. Eso es lo que no Ah, nos gusta, por eso siempre andamos buscando esa pastilla milagrosa que, ay, ya, mira, no, me la no, no. tomé, ya soy joven. Pues eso no existe. Pero ¿qué tal Sí, que mejor cambiamos hábitos de vida? Creo que nos puede ir ah, mejor, ¿no? claro que sí. Y por ejemplo, bueno, eh, definitivamente hay personas que están empeñadas más en parecer que ser, ¿no? Cuando en realidad ese es el punto. Efectivamente. Ese es un punto muy importante. Entonces, está claro que el envejecimiento ya está todo, es absolutamente complejo a tal punto que nuestra piel se puede dañar más pronto y de repente nuestro corazón está excelente y, o sea, es decir, no hay ni siquiera, hasta la heterogeneidad va por dentro, claro. O sea, hay unos órganos que están mejor, ¿no? Conservados, hay fortalezas que se mantienen, que se niegan a desaparecer, ¿no? Y esto, y lo que es real es que sí, efectivamente, hay personas que cuando cambian o mejoran sus hábitos, hay momentos en que se repunta, se siente como un rejuvenecimiento, ¿no? Esa experiencia de sentirse rejuvenecido tiene que ver directamente con lo que hacemos, o sea, con lo que hacemos, pero no en ese sentido obsesivo, no, sino en el sentido sano, ¿no? Es decir, caramba, tengo que alimentarme bien, tengo que a socializar normal, como cualquier otra persona. Y yo creo que si es así, yo creo que vamos por buen camino, porque la idea es la longevidad saludable, definitivamente, cuando estamos hablando de las cuestiones. Y otra cosa que es este tema de la inmortalidad, bueno, eso es un tema que es muy antiguo en las culturas de la humanidad, en los mitos de la humanidad, es enorme eso. Aunque por ahí también encontré de una persona a la cual la condenaron a que no vas a morir nunca. Y digo que y ¿sabe por qué lo hacían? Porque simplemente lo ajusticiaron y le pusieron su cabeza en una pica. O sea, la condena de él es no morir nunca. Entonces, el asunto es de que ahora hay un tema con los jóvenes, ¿no? Ahora que la tecnología está, en algunos casos, hay un extremo ya de uso a veces de la tecnología, también nos plantea la idea de cómo va a ser el envejecimiento de los jóvenes de ahora y qué actitudes van a tener en el futuro. Por eso es que tenemos que trabajar mucho con la prevención en el aspecto educativo. Definitivamente, tenemos que acordar con colegios, con institutos, con universidades en general, para poder avanzar esto, porque
Si no trabajamos de manera preventiva, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, la falta de prevención, porque cuando hablamos del envejecimiento siempre estamos hablando de personas mayores y no estamos pensando en toda la larga fila, la cola que viene atrás, no estamos pensando en eso. No, ya cuando solamente nos vamos a preocupar cuando tengan más de 60 años. Eso es lo que ocurre en nuestros países. Eso ocurre en nuestros países. La política pública, si uno pone en Google, si uno busca en Google política pública de envejecimiento, no existe, solamente para personas mayores. ¿Mm? ¿Sí o no? Claro, esa es la verdad. Necesitamos tener también esa visión. Bien, y creo que estamos ya en la etapa final, ya los últimos comentarios breves, entonces, en este caso, Karina. Bueno, pues muchas gracias. Yo siempre repito e invito a que seamos ese fluir en la vida y un fluir de estar dispuestos a desaprender y aprender. Y que mucho de lo que en este documental se expone, hay muchas situaciones que no tienen base científica, que están dadas solamente ante una creencia o ante una situación y que en realidad cuando nosotros vamos a trabajar en pro de esa longevidad activa, debemos de estar conscientes de que lo que vamos a sugerir es todo lo que ya está en este momento claramente definido y lo que todavía sea un proceso o algo, pues documentémonos bien, promovamos la investigación y que cuando esto lo tengamos plenamente demostrado, pues poder decir, bueno, esto también agreguémoslo al dormir bien, ejercitarnos, comer bien, ser sociables y estar activos, pero que la responsabilidad que tenemos como promotores de esa longevidad activa, de todo esto, lo hagamos con ese sentir y pues bueno, a desaprender cuando nos toque, pero nunca paremos de aprender. Creo que ahí estaría mi Ahí comentario. está. El comentario final de Sandy, porque ya sé que también se tiene que retirar ella, yo me digo. Adelante, Sandy, con tu comentario final. Ah, y está tú. Has cerrado tu micrófono. Ya, ahí está. Te estoy enviando la solicitud para reactivar audio. Ahí está. A ver, bueno, entonces, ¿qué hacemos? A ver, un ratito. Ya está. Listo. Ah, ya Ya, está, ya está, ¿ves? ya está. Sí. Gracias. Bueno, antes de que yo me pase a retirar, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad, por plantear este bonito debate. Yo creo que fue muy enriquecedor escucharnos a todos hablar sobre esto, saber que pues estamos en una línea donde buscamos desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Lo mismo, la visibilidad Mm. del trabajo gerontológico, la visibilidad de lo que sí es un envejecimiento. Y a mí me gustaría reflexionar con esta parte de que tengamos la tarea, ¿verdad? Nosotros como profesionales, a través de nuestras redes, a través de la docencia, a través de charlas, a través de la familia, porque inclusive la familia, ¿verdad? Puede ser también un motor para mover la información que nosotros tenemos, ¿sí? De poder hablar acerca de estos temas, ¿no? Antes teníamos un detalle con el tema de la muerte, hoy ya podemos hablar abiertamente de lo que es el morir y del proceso de duelo, pero también tenemos un tema con el proceso de envejecimiento, lo que sí es y lo que sí es la vejez. Y como bien se mencionó, hablar con los niños, ¿no? Promover, generar, hacer propuestas desde la investigación para cambiar esas políticas públicas que también necesitan ciertas modificaciones que yo creo que se abordan, pero no desde una perspectiva gerontológica, ¿no? Se abordan desde otro tipo de perspectiva, a lo mejor psicopedagógica, hablando de temas nada más de hábitos saludables, pero necesitamos meter el tema del envejecimiento para que niños, jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes que están en formación académica, pues ellos también muestren interés por cuidar de sí mismos, porque lo primero que tenemos que hacer es cuidar de nosotros mismos para que con ese ejemplo podamos motivar a más personas. Así es. Gracias, Sandy. Adelante con el doctor. Su comentario final de doctor Marco Cubillo. Pues caray, primero que nada, gracias porque qué momento tan agradable, qué rico poder platicar de estas cosas y compartir experiencias.
siempre agradecido por la invitación. Yo creo que lo que tendríamos que pensar es que la ciencia nos ayuda, la buena ciencia nos ayuda. Yo estoy seguro, hay muchísima gente que está haciendo investigaciones y seguramente llegará un momento donde sea posible alargar la vida. Mucho ya se está avanzando. Si cuando vemos la esperanza de vida de hoy, llegamos a cifras en varios países a más de 80 años. Y cuando a principios del siglo pasado, difícilmente llegábamos a los 30, 40 años, ¿no? Y creo que es un hecho que estamos avanzando y vamos a seguir avanzando, y más ahora que la ciencia avanza de manera exponencial. Eso es un Ujú. hecho, pero no nos dejemos engañar por el canto de las sirenas, ¿no? A Claro. veces buscamos esa voz que queremos escuchar y es por la que seguimos, y a veces, pues lejos de ayudarnos, nos rompe y nos quita la oportunidad de vivir. Y creo que en ese sentido yo me quedaría como una frase final, insistiría en algo que comenté hace un rato. Creo que la clave de la vida, y lo cual incluye envejecer, Ujú, es saber claro. reinventarnos cada día, disfrutar la vida como nos viene, y para eso hay que aprenderlo a hacer desde pequeños, ¿no? Y eso es lo que nos permite ser vigentes, porque a veces hablamos de vejez porque llegamos a cierta edad, y la verdad es que a veces vemos a jóvenes que ya se vuelven viejos porque no viven, y también vemos preciosidades de viejos que son jóvenes, en el sentido de saber disfrutar de la vida. Y yo creo que eso es algo importante. Aprendamos a vivir y no le tengamos miedo a vivir. Ello incluye no tenerle miedo al envejecimiento, es lo que diría. Ah, excelente, ¿ya? Estamos de acuerdo totalmente. Bueno, ahora hay también un pequeño comentario final. Bueno, ya yo creo que está bastante claro, sobre todo la postura de todo el grupo, que ha habido una coincidencia y como dice, de diferentes perspectivas, pero llegando a lo mismo realmente. Estamos totalmente de acuerdo en que el autocuidado sí debe ser importante a lo largo de la vida, ¿no? Si uno quiere vivir bien los años, pues tiene que hacer la tarea, definitivamente, ¿no? No simplemente decir, no, nunca es tarde. Como nunca es tarde, entonces lo voy a postergar, ¿no? Y al final de cuentas, la cosa no va a ser como lo pensabas. Si definitivamente no tenemos un enfoque preventivo en nuestras sociedades, no cultivamos una, un concepto adecuado de lo que es la vida en sí, y con todo su proceso, el envejecimiento y todo lo demás, definitivamente no vamos a alcanzar una vejez que pueda ser productiva, que pueda ser feliz también. ¿Por qué? Feliz, ¿por qué? Porque has conseguido logros, te has demostrado a ti mismo que has alcanzado la vejez y que realmente puedes vivir mejor, ¿no? Entonces yo creo que ese sería mi comentario final. Ahí, Karina, finalizando, Karina, antes de las despedidas y de todas maneras que, pues, que tenemos acá muchos temas interesantes. Se ha cerrado su micrófono. Ahí está. Ya está tu micrófono abierto. Eh, Ahí. Lo que pasa es que tu red está un poquito débil. Por eso es que te dificulta. Sí, para entrar, cuando entrabas estabas que no podías entrar. ¿Qué me preguntaste ahorita? No, el comentario final. ¿Ya ves? Ah, ok. Bueno, Sí. bueno, desde todo punto de vista, somos Ujú, seres biopsicosocioespirituales 100% en todas las etapas de vida, con más ujú. intensidad, con más intención, con menos en determinadas áreas, pero debemos trabajar por una sociedad que tenga, ahí sí que la disposición de vivir a plenitud la etapa que le esté correspondiendo en vida de una manera responsable, consciente, desde que ya se tiene
conciencia, porque aún en la niñez hay manera, y que cada uno de nosotros seamos esos moldes facilitadores que llevemos lo mejor que podamos tener a quien llegue con nosotros, sea niño, adolescente, adulto, para que en esa etapa, lo que ya vivimos con experiencia y conocimiento y lo que estamos por vivir, por lo que creemos, hacemos y vamos buscando. Pero seamos siempre intencionales y no olvidemos que siempre, siempre habrá un área de oportunidad en la que podamos sumar a la vida de otro para que de verdad vivan esta vida como puede hacerse con la plenitud que a cada nivel se tenga, Luis. Ese sería mi cierre. No, muchas gracias. Realmente sí, realmente que ha sido un tema pero muy interesante y realmente que la unidad vanguardia gerontológica va a plantear también un tema interesante que tiene que ver con las conclusiones que obtuvimos al final del año, ¿no? Hay unas conclusiones que son muy importantes que hemos realizado y lo queremos volver a hacerlo en un conversatorio. Y creo que también vamos a tener algunos invitados por ahí. Creo que lo vamos a invitar también para que comenten algunas de las conclusiones que la Unidad Vanguardia Gerontológica realizó al final del año 2024 cuando realizó su... Sí, pero esta vez la vamos a hacer ya un poco más público para socializar un poco también con otras personas, para a las conclusiones que se llegaron. Y bueno, ahora sí ya nos despedimos. Muchas gracias por su participación y recomendar este video pues a las personas porque ya saben que están transmitidos en vivo en YouTube y también vamos a hacer una nueva transmisión en estreno, pues, el día de mañana. Así que ahí ya nos retiramos.